Con acrílico se puede emplear la técnica de aguadas, que consiste en aplicar capas muy delgadas de color, al igual que la pintura al óleo y la acuarela. La emulsión de pintura plástica es soluble en agua, pero hay una diferencia con la acuarela, que cuando el acrílico seca se vuelve insoluble y cuando aplicamos varias capas de color sobre otras que han secado, no se mezclan entre sí. Lo que ocurre con la acuarela. Cuando pintamos con acuarela, aunque pintemos sobre una capa que ha secado, los colores se mezclan. Las aguadas acrílicas deben aplicarse con rapidez por el hecho de que se seca en poco tiempo. Superponiendo colores acrílicos con aguadas, o sea, veladuras, se consiguen tonos de gran profundidad y riqueza, porque la capa anterior se modifica. Ejemplo, si aplicamos una aguada roja sobre una azulada, obtendremos una violeta más luminosa y brillante que si se mezclan en la paleta. Cuando aplicamos una aguada sobre una capa de pintura espesa, se logra un efecto interesante. La nueva capa se concentra en las ranuras y relieves de la superficie pictórica y da sensación de textura rota. Si para hacer veladuras con acrílico, además de diluir en agua, añadimos un medio brillante o aumentador de fluidez, logramos colores más luminosos. Pincel seco y esfumado. Consiste en pintar con mucho color y sin apenas agua. Para lograr un mejor efecto, no se debe cargar el pincel con mucha pintura y emplear un soporte rugoso. Así la pintura se adhiere solo en las partes elevadas del soporte y quedan las manchas diminutas del fondo o del color inferior. Esta técnica logra también resultados sobre superficies texturadas, logrando efectos de color cortado. Las pinceladas deben efectuarse con rapidez y seguridad y cargar el pincel con la cantidad de pintura adecuada. Esta técnica se puede aplicar cuando queremos sugerir texturas como por ejemplo la corteza de un árbol, la arena de la playa, el pelaje de un animal, las rocas de los acantilados, etc. Para esta técnica, si la pintura se aplica diluida, se debe trabajar con pincel blando, y si usamos pintura espesa, recomendamos pinceles de cerda sintética. En los dos casos, sugerimos usar pinceles planos. Cuando aplicamos una capa desigual de pintura, generalmente espesa, sobre un color ya existente, a esto le llamamos esfumado. La pintura se aplica con un suave movimiento de frotado, empleando pincel duro, trapo o con los dedos. Los colores quedan fundidos de una forma tosca, dejando los trazos visibles. Esta técnica se aplica también en la pintura al óleo, aunque es más apropiada con acrílico, si tenemos en cuenta el rápido secado de este. Empaste. Para lograr empastes, debemos aplicar gruesas capas de pintura con pincel o espátula, dejando bien marcadas las huellas de estos instrumentos. Debemos obtener los colores directamente del tubo para obtener mejores resultados. La textura que se obtiene con pintura acrílica es similar a la que se obtiene con óleo. La diferencia estriba en el tiempo de secado. En el acrílico puede ser inferior a 24 horas.
La pintura acrílica admite el uso de la espátula para extender los colores y logra en este caso efectos diferentes a los métodos nombrados. La espátula aplicada con acrílico aplasta la pintura contra la superficie del soporte, dejando una serie de planos lisos con un ligero relieve, una superficie compleja de gran interés artístico. Existen unas pastas que se unen a la pintura acrílica y aportan más volumen, sin cambiar el color. Algunas pastas imitan las texturas del estuco, de la arena o de fibras combinadas. Una vez aplicado el empaste, es posible aplicar veladura sobre la superficie texturada. Y así concluimos esta quinta parte del curso relacionada con las técnicas de aguados, pincel seco y esfumado. En el próximo video te enseñaremos otras técnicas de la pintura acrílica. Te esperamos. Gracias.